Mañana cumplo 4 meses en el cargo y hemos estado desarrollando una labor a escala nacional de identificación de la infraestructura cultural, de verme y reunirme con todo el sector cultural en el país, los sectores diseminados en todo el territorio, y eso supone un gran esfuerzo, un gran trabajo para generar esos cambios que uno entiende que debe tener la cultura dominicana, su descentralización. Históricamente hemos tenido en las grandes ciudades, Santo Domingo y Santiago, iniciativas tanto públicas como privadas. Los grandes teatros están aquí, las grandes salas de exposiciones están aquí. Entonces la dinámica cultural ha fluido tanto en Santo Domingo como en Santiago, pero con los años esto ha venido como una especie de desequilibrio con otras regiones del país donde la actividad cultural es muy mínima, por no decir inexistente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada y esta noche tenemos un tremendo invitado porque La Mirada se da el gusto de dedicar el espacio al honorable ministro de Cultura, nuestro queridísimo amigo Roberto Ángel Salcedo, con un cúmulo de iniciativas interesantísimas que nosotros trataremos de profundizar para conocer, porque al final todos somos parte de esas iniciativas y todos somos cultura. Muchas veces se dice que uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana es la necesidad de fortalecer la educación. Pero fortalecer la educación no necesariamente tiene que ver con el Ministerio de Educación, porque no se refiere solamente a la educación académica en las clases, sino también en la cultura, en el arte, en el folclore, en el comportamiento y en lo que es rescatar y mantener las buenas palabras, por ejemplo, que es una iniciativa que marca el inicio de la gestión de Roberto Ángel Salcedo Sanz, que es un joven profesional que durante toda su vida se ha desarrollado en el ambiente de la comunicación y que está haciendo un tremendo aporte desde el Ministerio de Cultura para fortalecer la comunicación y la cultura en nuestro país. Y me parece estupendo que a propósito de buenas palabras podamos conocer un bocadito de esta importante iniciativa que sea como antesala a esta conversación con el ministro. Adelante. El poder de las buenas palabras. Esto es lo que acabo de ver. Y si lo dice usted, sí, hablando de buenas palabras, en la voz de Lizeth Selman, adelante. Y me gusta lo que voy leyendo en las publicaciones que hace el Ministerio de Cultura sobre esta y las demás iniciativas. Agradecemos al ministro Roberto Ángel Salcedo que nos acompañe y quiero aprovechar al darle la bienvenida para decir, sobre todo va dirigido a las nuevas generaciones de comunicación, que lo correcto, el protocolo manda que nos refiramos a él como señor ministro o ministro. En lo personal a mí me va a costar mucho por la relación de hace tantísimos años que tengo con Roberto Ángel, con sus padres, con sus hermanos, a quienes adoro y agradezco muchísimo. Entonces, me voy a disculpar, pero pido permiso para referirme como Roberto Ángel. Claro, muy bien. Muchas gracias. Un honor para mí estar aquí, Lizeth. Nos sentimos muy agradecidos, Víctor, un de gusto tenerte, porque es que decíamos en la introducción que tú no eres muy dado. Mira tú lo que son las contradicciones de la vida. Sí. Viniendo de los medios de comunicación, sin embargo, es un funcionario público no muy dado a estar constantemente, aunque participas, pero te manejas más haciendo tu trabajo y expresándote en las redes, y no eres mucho de dar entrevistas. Bueno, he tenido que salir ahora un poco para socializar lo que ha estado ocurriendo con el Ministerio de Cultura. Mañana cumplo 4 meses en el cargo y hemos estado desarrollando una labor a escala nacional de identificación de la infraestructura cultural,
de verme y reunirme con todo el sector cultural en el país, los gestores diseminados en todo el territorio, y eso supone un gran esfuerzo, un gran trabajo para generar esos cambios que uno entiende que debe tener la cultura dominicana, su descentralización. Históricamente hemos tenido en las grandes ciudades, Santo Domingo y Santiago, iniciativas tanto públicas como privadas. Los grandes teatros están aquí, las grandes salas de exposiciones están aquí. Entonces la dinámica cultural ha fluido tanto en Santo Domingo como en Santiago, pero con los años esto ha venido como una especie de desequilibrio con otras regiones del país donde la actividad cultural es muy mínima, por no decir inexistente. Y no porque no haya talentos, iniciativas y capacidad, sino probablemente porque no se le ha dado el soporte ni el apoyo necesario. Como se llama este programa, la mirada ha estado confinada tanto en Santo Domingo como en Santiago. Nosotros llegamos ahora al ministerio con una mirada mucho más democratizadora de la actividad cultural. Por eso hemos firmado convenios con la Federación Dominicana de Municipios, buscando la manera de que en municipios del país la configuración de todos los alcaldes y de los gobiernos locales tiene y pasa por un departamento de cultura. Nosotros lo que hemos estado haciendo es homologando la cultura de los gobiernos locales con la del gobierno central a través del ministerio. ¿Cómo está su excelencia, el embajador Roberto Salcedo, allí en Panamá? Está muy bien, está muy bien. Bueno, un saludo muy fuerte a tu padre, será. Roberto Ángel, a tu señora madre también, distinguida, a tu esposa, a tus hijas, esa niña tuya tan especial, las tres. Miranda, que se llama en honor a ella también su productora de cine. Yo quisiera, Lisette, empezar la entrevista preguntándote, ¿cómo te enteras que vas a ser ministro de Cultura y cuál es el argumento que el presidente Abinader te presenta para que aceptes esa posición? Bueno, originalmente me habían hablado de otro cargo, no era el de Ministerio de Cultura. Y bueno, fue una sorpresa porque durante algunas semanas había manejado la información de otra posición. Y de una u otra manera, como se me había consultado, yo había hecho una especie de ejercicio mental de conocer un poco ese tema y esa institución. Luego al final eso evidentemente no se dio y me plantean el tema del ministerio. Yo recuerdo que me lo plantearon al mediodía y la única expresión que pude decir, yo puedo comer y volver, porque yo tenía un mes hablando de otra cosa. Bueno, y estudiando de otra cosa y analizando otra cosa. Yo me aprendí otra cosa, pues. Y entonces, bueno, cuando me hablan de esto, es un poco la mirada del presidente en este segundo periodo constitucional para darle fuerza tanto a los aspectos culturales como a los aspectos deportivos. Fíjense que ahí también el Ministerio de Deportes, con mi querido amigo Kelvin Cruz, se generó un movimiento. Entonces, esa es un poco la lógica de la presencia nuestra en el Ministerio de Cultura. Democratizarlo más, descentralizarlo más, que en zonas donde no tenemos una gran representación cultural podamos generar una dinámica cultural importante. Y eso nos ha permitido entonces diseñar un plan estratégico de desarrollo en 5 ejes. Preservación del patrimonio material e inmaterial del pueblo dominicano, que es su historia, lo tenemos nosotros diseminados en distintos puntos del país. La revitalización de la identidad cultural, qué somos los dominicanos, cuáles son esos elementos tan significativos y representativos de nosotros, de nuestra historia. La estimulación a la industria cultural y creativa debe ser vista con la capacidad para generar riqueza. Es verdad, es una industria. Claro, la economía naranja. Sí, lógicamente. La economía naranja. Esa economía naranja que en su momento el expresidente Duque la bautizó como economía naranja, pero son las ICC, las industrias culturales y creativas. Tienen que ser vistas en el país como la capacidad de a través de ellas generar riqueza, generar movilidad social y desarrollo económico. Nosotros estamos trabajando en la organización de la estructura cultural en el país para tratar de industrializarla. Tenemos el primer producto financiero del gobierno del presidente Luis Abinader, compró MIPYME, hemos colocado los primeros 500 millones de pesos en préstamos, es un primer ciclo de préstamos para la industria cultural y creativa, pero abarca todo. Ahí entra el cine, el teatro, la escritura. Entra la literatura, la moda, la gastronomía, las artes escénicas, las artes visuales, todo, absolutamente todo. Pueden acceder hasta 7 millones de pesos con una tasa preferencial del 1% mensual y una gracia de hasta 90 días para iniciar el pago en la primera cuota. A través de Promipyme. De Promipyme, exacto. Entonces, nosotros vemos los proyectos confirmando que verdaderamente tengan vocación cultural y luego el ministerio los refiere a Promipyme, que al final hace la transacción económica. O sea, se introduce por el Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Entonces, en ese sentido,
no solamente es la inyección económica, sino para nosotros hay otro componente que es la capacitación financiera para los gestores culturales. Claro. Para saber manejar e invertir esos fondos. Claro, entonces Asesorarlo en eso. no solamente es la creatividad que tengan, el talento que tengan, sino aterrizarlo esto con una lógica financiera. Entonces, hemos iniciado ese periplo por las distintas gobernaciones provinciales, ya hemos participado en 7 provincias y poco más de 600 gestores culturales han sido capacitados a través de esa modalidad. El cuarto pilar, hablamos de formación artística. Claro. Tenemos 17 centros de escuelas de bellas artes en distintos puntos del país, con poco más de 4.000 estudiantes. La idea es, donde no tenemos bellas artes, colocar una escuela de bellas artes, descentralizar ahí la cultura, y voy a poner 2 ejemplos, y donde tenemos las escuelas de bellas artes, ampliar el radio de acción para tener un mayor número de estudiantes. Pongo los ejemplos de la descentralización. Acabamos de firmar un convenio con Dio Astacio en Santo Domingo Este para dotar la parada cultural Ramón Oviedo de una academia de música de Bellas Artes. Ay, qué es el bien. municipio más grande del país y debe abrir muy pronto. Recuerden ustedes que Bellas Artes siempre está homologada a los años, al periodo escolar. Entonces, aunque la vamos a abrir ahora, desarrollaremos unos talleres de verano y formalmente en el mes de agosto, con el nuevo año escolar, abrirá esa academia de música. Lo propio en Las Terrenas, el próximo mes de julio, vamos a abrir una escuela de bellas artes, tanto de música como de danza. Allá en Samaná. Claro, Las En Terrenas. Terrenas, Específicamente Las Terrenas, por la dinámica turística que tenemos ahí, necesitamos formación artística para darle sustento a esa realidad. Entonces, de esa manera también estamos generando nosotros la descentralización de la cultura y a su vez la proyección de la cultura dominicana en el escenario internacional. Esos pilares están motorizando nuestro quehacer ahí en el ministerio. A mí me parece extraordinario. He dicho siempre que promover y apoyar todas las manifestaciones culturales en el interior del país es al mismo tiempo darle respuesta a unas necesidades sociales de la población, sobre todo la juventud. Yo recuerdo el rol y digo recuerdo porque los siento diluidos en el tiempo, el rol tan importante, por ejemplo, de los clubes deportivos y culturales en los barrios, Claro. que son opciones alternativas para esa juventud sana que buscamos. Me encantan todos esos pilares, pero yo quiero preguntar algo. El Ministerio de Cultura ha sido siempre la cenicienta en todos los gobiernos, no en este, no, en todos. ¿Se mejorará el presupuesto para que esas iniciativas puedan concretarse como debe ser? Bueno, estamos en eso. Lo he hablado ampliamente y lo he discutido con el señor presidente. Verdaderamente estamos a la espera de la reconfiguración, ¿no?, de los presupuestos, el complementario que se desarrolla un poco más avanzado el año, y de cara al proyecto de presupuesto 2026 por la cantidad de proyectos que a su vez le hemos presentado al presidente y que están a la espera de poderse ejecutar. En efecto, se requieren mayores presupuestos. Hay una expectativa con la llegada nuestra, con las visitas que hemos estado realizando al interior del país. Ya he tenido el privilegio de correr el país completo en estos primeros 4 meses y seguimos visitando de manera permanente y en contacto permanente con toda la realidad cultural en todo el país. Por consiguiente, necesitamos, ¿no?, más recursos, claro, para poder llevar a cabo todos estos programas. Ministro, se me hace difícil esta pregunta, pero me voy a quitar el prurito. Está bien. El Ministerio de Cultura forma parte del Consejo de Administración y de Dirección de este canal. Así es. Y Roberto Ángel Salcedo Sanz es una persona con una excelente relación de hace muchos años con don Elis Pérez, el presidente del Consejo, y con el director general Iván Ruiz. Así es. ¿Qué opina el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, sobre el trabajo y el desarrollo que se ha venido realizando en Radio Televisión Dominicana y esta revolución que dirige Iván Ruiz? Mire, yo quizá lo voy a confesar por primera vez. Yo fui uno de los ideólogos de traer a Iván Ruiz aquí. Y recuerdo que en una reunión con el presidente de la República se había colocado el tema y él me hace una consulta. Óyeme, Nelson va a salir de SER TV, de Radio Televisión Dominicana, y hay que hacer un cambio ahí. Y yo le doy la opción. Y digo, el hombre es Iván Ruiz. ¿Tú crees? Sí. Me dice, habla con él, a ver qué opina Iván.
tuve que hacer 2 reuniones con Iván, porque no fue la primera. La primera el hombre estaba, y yo, mira, que el presidente quiere y vamos y hablamos con él. No, lo que pasa es que yo soy una persona, entonces yo con mis ideas y mi criterio y el show y para acá. Y no, mira, todo eso que tú me estás diciendo está bien, pero vamos a decírselo a él, tú se lo dices a él. Yo sé que él no te va a poner ninguna objeción. Y en efecto, organizamos la reunión, fui con Iván hasta donde el presidente Abinader y se concretizó todo. Yo sabía, intuía que este nivel de transformación que era necesario para la televisión pública se iba a dar de la mano de una figura como Iván. Y en efecto, hemos cultivado en estos años que él está aquí una relación muy estrecha. Iván es un doliente de todas estas cosas que ocurren en la televisión pública, es un hombre muy comprometido, es un hombre que ha cultivado también una relación personal con el presidente Luis Abinader de mucho respeto, y creo que eso se ha manifestado a lo largo de todo este tiempo. Me siento inmensamente feliz de venir al canal, encontrar esto transformado para mejor. Hay un avance muy significativo y uno que no viene todos los días, sino que viene de vez en cuando, de cuando en vez, se encuentra, ¿no?, con una transformación y a título personal me satisfizo mucho haber colocado el nombre de Iván en la mesa y que se tomara, ¿no?, esa iniciativa nuestra. El presidente la abrazó muy bien y ha estado muy satisfecho. Yo sé que la población en sentido general ha visto el cambio, la transformación, el amor, la pasión que se ha colocado aquí y que de manera permanente, con la llegada de ustedes también, que robustecen esta parrilla programática de la televisión pública dominicana, creo que es muy importante, le aporta mucho, le agrega mucho valor y creo que eso es muy significativo también para la dinamización, el relanzamiento de la comunicación dominicana. Sin duda. Vamos a conectar eso también por la forma en que comenzamos con esa iniciativa que se llama El Poder de las Buenas Palabras, que me tiene enamorada. ¿En qué consiste? Bueno, Lisette, El Poder de las Buenas Palabras es una iniciativa del Ministerio de Cultura procurando hacer descender los niveles de violencia que uno observa en la conversación. El tono debe ser cambiado, debe ser mejorado. Este no es un evento exclusivo de la República Dominicana. Quiero remitirme a las declaraciones que emitió el Papa León XIV en una de sus primeras intervenciones frente a la prensa, que dijo que tanto el lenguaje como las armas tienen la capacidad de herir y de matar. Así es. Que debemos ser consecuentes a la hora de utilizar el lenguaje. Entonces yo creo, esta no es una política pasajera ni una moda de parte nuestra, lo hemos abrazado como una causa donde nosotros tenemos que, concomitantemente con la labor del Ministerio de Cultura y la labor del gobierno, insistir en el tema y convocar a todos los sectores. No es un llamado única y exclusivamente a los medios de comunicación, es un llamado de atención a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo estamos relacionándonos en el hogar? ¿Cómo nosotros nos manejamos con nuestros hijos, con nuestros colaboradores? ¿Cómo llevamos eso a la escuela pública o al colegio privado? ¿Cómo lo llevamos a la universidad? En los puestos de trabajo, ¿cuál es el ambiente entre compañeros? Podemos tener una discusión, podemos tener discrepancias de criterio, pero el respeto tiene que primar y respetar esa mirada individual que podemos tener alrededor de un mismo hecho. Entonces, esta es una convocatoria que estamos haciendo, por eso estoy visitando los medios de comunicación, comprometiendo a las figuras como ustedes, que han desarrollado un ejercicio limpio en la comunicación, que lo hacen a través de la formación y de un ejercicio serio, profesional, donde ustedes anteponen siempre las buenas formas y las buenas prácticas a la hora de utilizar el lenguaje. Yo creo que eso paga y paga bien en mercados como el de la República Dominicana. Ustedes han tenido dilatadas carreras en la comunicación y tiene que ver con su nivel de preparación, con el nivel de formación, el nivel de seriedad y respeto que ustedes le impregnan a su labor diaria. Entonces yo creo que eso, Lisette y Víctor, es importante insistirlo. Nosotros formamos parte del Gabinete de Educación, queremos llevar esto a la escuela pública en el marco del nuevo año escolar. Están los equipos técnicos trabajando y diseñando cómo vamos a incorporar esta política del poder de las buenas palabras, porque la buena palabra sana, acerca, crea puentes, vínculos. Nosotros tenemos que ser una sociedad más empática, una sociedad más compasiva ante el dolor y el padecimiento ajeno. Yo creo que, como ha sido un fenómeno global, la disrupción tecnológica y la democratización de la comunicación hoy día, pues ha introducido un factor que es un tanto difícil y complejo en la discusión, que es todo el componente económico alrededor de la viralidad
en los materiales. Sí. El componente económico, bueno, usted lo tiene ahí. Usted tiene que hacer esfuerzos por darle a un video la mayor cantidad de visualizaciones posible, porque a través de la visualización hay un componente económico. Pero si usted no tiene formación, usted se va a agarrar de lo que tiene. Claro. Nadie da lo que no tiene. Es correcto. En ese sentido, vemos un deterioro franco en la conversación, en la tonalidad, utilizando un lenguaje descompuesto, un lenguaje soez, que no contribuye al adesentamiento de nuestra sociedad. Nosotros hemos observado cambios significativos en nuestra sociedad. Yo creo que hemos sido lo suficientemente maduros. El usted convocar un presidente de la República a los otros expresidentes que tenemos vivos por un tema tan trascendente como la crisis migratoria, la crisis haitiana, ese es un elemento importante que refleja la madurez de la sociedad dominicana. Claro. Entonces, estos elementos tenemos que incorporarlos para que seamos una sociedad mucho más empática y mucho más sensata, más sensible a todo lo que ocurre. Y el presidente lo hace con buenas palabras. Claro que sí. Te felicito, Roberto Ángel. Qué interesante escuchar de tus labios esta iniciativa, qué importante, qué oportuna. Lisette y yo comentábamos este fin de semana de cómo la viralización y las redes sociales y estas nuevas tecnologías de comunicación, sin lugar a dudas, que han enfocado más el interés en los views y en los likes que en los contenidos y en las buenas palabras. Claro. Y entonces es necesario rescatar, y qué bueno que seas tú como ministro de Cultura, que seas tú proveniente de una familia vinculada a los medios de comunicación durante toda tu vida, utilizar ahora tu posición y tu cercanía con el presidente Abinader y en el gobierno para promover este tipo de prácticas. Sí, para nosotros es importante, no lo vamos a resolver este tema en un fin de semana, Sabemos en unos que meses, no, en un año. pero hay que sembrar. Pero hay que sembrar. Y hay que empezarlo. Y nosotros tenemos en esta fase la colocación del tema en la agenda pública. Y esto va a que ser estemos vinculado discutiendo. con la salud mental, Claro. con la inteligencia emocional, con el vínculo Pero entre padres y hasta e hijos. con el desarrollo social Claro, y humano de la gente, claro, por Dios. claro. Mire, para nosotros es importante esto. Conjuntamente con todas las actividades que estamos desarrollando en el Ministerio de Cultura, iremos acompañando el poder de las buenas palabras. Y voy a poner algunos ejemplos. Estamos trabajando en la Feria Internacional del Libro, donde ustedes tienen un rol estelar de cobertura, Sí. en la transmisiones en transmisión vivo que y todo lo hacemos. demás. Del 25 de septiembre al 5 de octubre estaremos desarrollando la nueva versión de la Feria Internacional del Libro, pero tendremos un pabellón del poder de las buenas palabras Qué bien. para charlas, ciclos de conversación. ¿País invitado se tiene ya? Nosotros, este año no es un país invitado, sino tenemos invitada la red de festivales y ferias de libros. Ay, qué bien. Porque se va a firmar en Santo Domingo la incorporación de la Feria Internacional de Santo Domingo en el circuito internacional de ferias. pero Porque eso tenemos una trascendente. feria Trascendental, internacional. claro. Entonces tenemos que el nombre darle la connotación Claro, que tiene. claro. Por eso hemos fijado esa fecha también del 25 de septiembre, una fecha inamovible para lograr la inserción internacional. Acabamos de participar como país en la Feria Internacional de Bogotá, que terminó el pasado 11 de mayo. Hubo una representación de escritores dominicanos, un stand dominicano de la República Dominicana en la feria. Yo voy a encabezar una delegación ahora a la Feria Internacional de Madrid y esas ferias y sus autoridades vendrán a la Feria Internacional de Santo Domingo. Qué bueno. Tenemos la Maravilloso. confirmación de un premio Nobel de Literatura, Jean-Marie Gustave Leclésio, premio Nobel 2008 de Francia. Hoy estuvimos en una conversación con la señora embajadora ultimando esos detalles, porque es una figura prominente de la literatura. Vendrá a Santo Domingo un premio Nobel, le confiere también un nivel de importancia y de trascendencia a la feria. Y entonces le pongo ese ejemplo, pero tendremos la Bienal de Artes Visuales también con una vinculación a este tema, el Festival Internacional de Teatro y toda la dinámica operativa del Ministerio de Cultura concomitantemente tendrá un espacio para el poder de las buenas palabras, siempre encontrando ese momento para hablar de el valor del buen decir, de la buena palabra. ¿Se tiene ya definido a quién va a estar dedicada la feria? Sí, al historiador Frank Moya Pons. Ay, qué qué bueno, a don bien, Frank Moya genial. Pons, manual de De historia justicia, dominicana. sí, sí. Y Wow. un elemento importante de la feria, yo regresaría a este programa ya a dar los detalles y parte de la programación, pero el enfoque fundamental de esta Feria del Libro es en la literatura infantil. Ay, qué bueno. Nosotros tenemos que formar y tenemos que generar esa empatía entre el libro y la lectura en la temporada de Sí, edad. porque los Me muchachos de encanta. ahora, óyeme, no le Es- ponen la mano a un libro No, ni me matado, encanta. es por Es aquí ahí. todo. Ya a nuestra edad, si nos gusta leer es maravilloso, pero si no, cambiar esa conducta a esta altura del partido es Es muy más difícil. es más difícil. Con los más pequeños sí lo podemos lograr
Y ese es un elemento que para nosotros es trascendente y tendremos una cobertura mayor, una presencia mucho más significativa para estimular la literatura en la temprana edad. Totalmente. Maravilloso. Ministro Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, está en exclusiva aquí en La Mirada esta noche. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de irnos, quiero dejarle una pregunta en el círculo de espera. A propósito de buenas palabras, Sí. el presidente Abinader y el gobierno ha presentado un anteproyecto de ley para modificar la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, que tiene más de 50 años ya Así es. y que hay que actualizar. Y entonces, en esa intención del presidente y del gobierno, se introduce la regulación de algo que no existía hace 50 años, las redes sociales Así es. y los mecanismos de comunicación con estos medios digitales. Entonces hay quienes entienden que eso es una intención de mordaza y de querer coartar la libertad de expresión y controlar los medios, y se ha generado una controversia. Me gustaría saber su opinión cuando regresemos después de la pausa sobre este tema, pero antes una primicia de La Mirada para que usted se entere por aquí. El Papa León XIV va a recibir mañana a las 10 de la mañana, hora de Roma, en el Vaticano, en su biblioteca privada, las cartas credenciales del primer embajador a quien él va a recibir. Y adivinen de qué país es ese embajador, de la República Dominicana. El embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, el exdiputado Víctor Suárez, de Santiago de los Caballeros. Víctor Suárez es el embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, ante el Vaticano, y va a ser el primer embajador que su santidad, el Papa León XIV, nuevo Papa, va a recibir mañana en audiencia privada, en su biblioteca privada del Vaticano. El embajador dominicano, ahí tienen en pantalla la fotografía de Víctor Suárez, que es el embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede. Será el primer embajador que el Papa León XIV recibirá cartas credenciales en audiencia privada. Hacemos una pausa Un y gran cuando privilegio. regresemos. Sí, claro que sí. El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, opinando sobre la intención del proyecto de ley de reforma a la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. No le cambien, ya volvemos. Solamente practicando. Regresamos. En un festival, en un festival. ¿Estamos en el aire? Pero perdón. lo que pasa es que la conversación se vuelve tan interesante que hasta en las pausas Pero es bueno decirlo nosotros en el- le damos continuidad. Pero es bueno decir pero esto bueno en el decirlo en el aire. aire, sí, es bueno decirlo en el aire. Yo quiero traerlo a Sí, colación. por favor. Hay un texto, creo que lo he mencionado en otros espacios, de un escritor canadiense llamado Malcolm Gladwell, que se llama Los fuera de series. Y él tiene una serie de ejemplos de lo importante de usted agotar un proceso de formación y de práctica. Y pone un ejemplo de la legendaria banda Los Beatles con un acontecimiento desarrollado antes del boom mundial y global de los Beatles en el año 1964, cuando llegan a Estados Unidos y se genera ese boom y esa fiebre, ¿no?, por la agrupación. Para el año 61, 62, ellos comenzaron a salir a otros países de Europa. Salieron del Reino Unido, salieron de Londres, y en ese sentido participaron activamente en unos festivales de música en Hamburgo. Alemania. Pero ¿qué ocurre? Que en esos festivales se tenía la particularidad de que duraban tocando muchas horas. Y el elemento que a su juicio los convirtió en una banda virtuosa en su oficio, cada uno con su instrumento, fue esas famosas 10.000 horas de entrenamiento o de práctica. Y ellos ahí agotaban presentaciones de 7 y 8 horas de manera consecutiva tocando. Y eso permitía, no siendo una banda reconocida, ajustar y tener una mayor cercanía y una mayor vinculación Cohesión, con claro. su La instrumento y la cohesión de la banda. Claro. Cuando vino el éxito, ya estaban completamente acoplados y eran virtuosos de la música. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que estamos nosotros discutiendo, hablando aquí. ¿Qué pasa? Hay una realidad donde no se quiere conocer, se busca desconocer los procesos para usted obtener las cosas. La inmediatez hace un flaco servicio porque usted entiende que porque alguien tuvo, por casualidades de la vida, un evento fortuito que lo colocó en una posición de cierto privilegio, usted entiende que ese es el patrón. Claro. Usted entiende que el modelo es ese.
y no necesariamente. ¿Ellos creen que el modelo es la chepa? Exacto. Sí. Entonces, la suerte no es un método. No. Para que sepa. Y la Es práctica la suma lo que de hace. trabajo, disciplina y perseverancia. Sí. Escuchándote, recuerdo una entrevista, por ejemplo, que dio uno de los entrenadores de los equipos donde jugó Cristiano Ronaldo. Ujú. Dice, es que tiene que ser el mejor porque era el que primero llegaba a la práctica y el último que se iba. El que más trabaja, El que claro. más trabaja. Es así. Ministro, la ley, La ley. sobre expresión y difusión del pensamiento. El presidente Abinader y el gobierno han presentado un proyecto para modificarla y ha generado mucha controversia. ¿Su opinión al Bueno, respecto? el presidente del Senado, mi querido amigo Ricardo de los Santos, ha hablado de que se tiene toda la actitud, la buena actitud e intención de poner ese proyecto de ley a discusión y que surja al final un producto que sea ya la consecución, ¿no?, de todo este proceso de conciliación, que todas las personas que tengan algo que aportar, algo que decir, puedan hacerlo. Yo creo que ese es un elemento importante, que sea el consenso lo que prime. Hay una serie de elementos que nosotros entendemos que tienen que ser modificados, y voy a poner aquí un ejemplo. Esa nueva ley habla de una nueva unidad, que sería el Instituto de Comunicación, Dominicano de Comunicación, adscrito al Ministerio de Cultura. Sí. Pero ¿qué ocurre? Habla de sustituir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. O sea, me parece bastante interesante. Pero en esa legislación solamente estamos concentrando la libertad de expresión y los medios de comunicación, pero no habla nada del espectáculo público. No se va a regir el espectáculo público, porque tiene que tener Buena observación. Mira qué interesante, Buena no habíamos observación. visto eso. tiene sí. que tener una regulación, el espectáculo público Claro, como como tal. qué se va a presentar, La qué se puede presentación, presentar, claro, cómo se claro, puede hacer. claro. Entonces, ese es un elemento también que debemos incorporar en la discusión. Por eso, ese es un proyecto de ley que debe ser, y yo estoy convencido, porque ese es el espíritu del presidente, es el espíritu del gobierno, el espíritu del presidente del Senado, de Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados, de que debe encontrarse el mecanismo para que todo aquel que tenga un punto de vista sea escuchado y que se logre un proyecto lo más consensuado posible. Yo estoy convencido que eso es lo que más conviene. Claro está, usted tiene que poner algunas reglas. Sí, porque no es lo mismo libertad de expresión que libertinaje para decir todo lo que usted quiera. No, y le voy a poner un ejemplo. La Procuraduría te dice, no delinca, pero si tú lo haces, tienes consecuencias. Claro. Entonces, es lo propio. Yo creo Correcto. que debe asumirse, ¿no?, desde el Ministerio, perdón, desde el Congreso Nacional, una actitud también mucho más colaborativa, escuchando a todos los sectores, generar esa colaboración tan importante, la incorporación de la mirada que tienen distintos sectores alrededor del ¿De qué, tema. perdón, de qué? De la mirada Ah, como ok, programa, gracias. que tiene alrededor del tema, y que pueda esto consolidarse en un gran proyecto que sea el consenso de la mayoría de la gente. Roberto Ángel, cuando se produce el nombramiento de alguien en cualquier cartera, están las voces que saludan y están las voces que por razones diversas, algunos por envidia, otros por, no sé, lo que fuera, empiezan a poner peros. A esas voces que se manifestaron diciendo que tu nombramiento era un conflicto de intereses porque tú, desarrollas la industria cinematográfica, obviamente, no como ministro, antes de, y demás. ¿Qué le dices? Bueno, yo soy muy respetuoso de las críticas, no ahora, sino siempre. Y yo nunca las he respondido. Quizás he encontrado una manera indirecta de responder la crítica y con trabajo. Tu trabajo. Es lo único. Yo no invierto tiempo en esas cosas. Yo creo que el tiempo debemos eficientizarlo. La gente necesita respuestas, el gobierno está para dar respuestas. ¿Tú sabes cuál es la en todas las crítica? áreas. Perdóname. ¿Tú sabes cuál es la crítica que él más le duele? ¿Cuál? Tú sabes que lo acaban en las redes. ¿Con qué? Por la película. Entonces tú sabes lo que dicen. Y es que bueno que está como ministro, así no está haciendo película. Bueno, pero Y lo viven acabando. Bueno, pero como él dice, pero esas es son parte de una otras campaña. opiniones. Pero como tú Ya. decías, los envidiosos del talento y de la... Bueno, pero al final, Víctor... Siempre le buscan la manera de- dice, sí, y uno lo que hace es en mi caso, ¿no?, particular, Responder en con tu estos trabajo. 40 y tantos años de vida pública, es trabajar. Entonces, es lo mismo que hemos hecho ahora. Vengo aquí a los medios a rendirle cuentas al pueblo dominicano como un funcionario público que soy. Estamos manejando fondos públicos y debemos ser lo suficientemente transparentes. Por eso, quizás actitudes que yo tenía en mi actividad privada, como no venir a las entrevistas, Claro. sino venir a la Ya televisión, está haciendo, ahora tengo claro, que claro. deponer esa actitud y venir. Pero yo agradezco la crítica
si usted la analiza a profundidad, es una inversión de tiempo que el otro hace uno y eso es muy valioso. Yo, hasta ahí está muy bien. Y dicen que quienes critican están expresando admiración. Bueno, puede ser, pero el hecho de invertir tiempo en uno, que es lo más valioso que uno tiene, no tiene manera de recuperarlo, eso se agradece. Una ventaja que tú tienes es que tú has estado siendo blanco de crítica y cuestionamiento y controversia desde niño con tu participación. Ese fue uno de los elementos cuando yo me dispuse a estudiar, a prepararme para entrar a la actividad política. Uno de los elementos que yo puse sobre la mesa era que mi personalidad se presta para eso. Porque también hay gente que se afecta con la crítica. Sí. Sí. Yo no tengo, mi personalidad no es esa, y entonces eso me ayuda a ir avanzando y que las cosas puedan fluir. Claro está, como me he dedicado en estos años al cine, ahora estoy en un rol distinto. No lo estás haciendo. No, y debo dejar bastante claro aquí, pero debo dejar bastante claro aquí que la presidencia del CIPAC, que recae sobre el ministro de Cultura, que es el ente regulador de la actividad cinematográfica en el país, yo la delegué en el viceministro Amaury Sánchez, que es el viceministro de Creatividad y Formación Artística, para estar un poco distante y que no se vincule mi presencia. Para buena medida, para que no porque puedan ahí se aprueban los argumentar. presupuestos también de la película. No, lo que pasa es que el ministro no aprobó esto, votó en contra de este o apoyó porque es amigo, porque es competencia. Y entonces uno mantiene alguna distancia con eso. Creo que es un tema moral y ético que es importante, y nosotros lo hemos mantenido. Muy bien hecho por ti. A propósito de cine, has interrumpido lógicamente tu participación como productor de cine, siendo uno de los principales productores, el principal productor de cine con mayor, todavía recuerdo Mi novia está de madre y muchísimas otras películas de Roberto Ángel en Miranda Films. ¿Cómo está la industria del cine, sobre todo ante la amenaza de la reforma fiscal que tocaba eliminar una serie de incentivos? Exactamente. Bueno, la actividad cinematográfica se mantiene en el país. Inclusive se ha tenido representación en escenarios internacionales. El país fue país invitado en el recién Festival de Cine de Málaga, en España. Tanto Amaury Sánchez como Mariana Vargas, como directora general de cine, representaron a la República Dominicana con premios importantes. Los cineastas dominicanos, el cine dominicano, tiene un gran aprecio también en el mercado internacional a nivel de festivales. Yo creo que eso es importante. Debemos seguir estimulando también la República Dominicana como destino fílmico, que sigan llegando. Sí, me dijo Lisette que tú estás trabajando con la gente de Netflix y dando facilidades para que grandes productoras puedan venir a utilizar. No yo directamente. O sea, el ministerio a través de la Dirección General de Cine, acaba de venir Jennifer López a complementar una filmación, nueva vez, y figuras prominentes del cine utilizan los escenarios de la República Dominicana. Por eso digo que somos un destino fílmico también en el Caribe importante, y eso debemos preservarlo. Conjuntamente con eso, para nosotros es de vital importancia la estimulación no solamente a la industria cinematográfica, sino la estimulación a la industria cultural. Ahora que lo vemos a grandes rasgos desde el Ministerio de Cultura, y estamos trabajando la modificación de la ley de mecenazgo, que es una ley... Sí, tiene muchos años en el Congreso, sí. No, la ley se aprobó, lo que pasa es que no funciona como se aprobó. Entonces, le ha quitado fluidez al mecenazgo. Tenemos el Consejo Nacional de Mecenazgo, hay una dirección general, pero no hemos logrado, a través de la ley, poder lograr la estimulación a las iniciativas culturales. Lo que estamos haciendo en este momento, con fondos propios del Ministerio, no de la ley de mecenazgo, estamos apoyando proyectos. Unos 25, 27 proyectos en este momento son apoyados con una inversión superior a los 50 millones de pesos. Pero nosotros queremos tener la herramienta de la ley de mecenazgo para una puesta en circulación de un libro, para actividades alrededor del teatro, alrededor de la música, de las artes visuales, las artes escénicas, en fin, que puedan utilizar el recurso de la ley de mecenazgo, lo que estipula que es una estimulación a la industria cultural, y que entonces nosotros tengamos un impulso mucho más abarcador en la estructura cultural, no solamente la industria cinematográfica, no solamente para los cineastas, sino para todas las manifestaciones culturales en el país. Por cierto, viene la Bienal de Artes Visuales y creo que hasta fin de mes es el plazo para presentar. Sí, tienen el plazo hasta fin de mes. Estaremos haciendo ya las evaluaciones. Está el jurado en esos procesos. Muy pronto va a iniciar. En el mes de agosto vamos a formalizar la apertura. A finales de agosto formalizamos la apertura de la Bienal, que habrá de extenderse hasta el 17 de diciembre con un gran cierre. Yo creo que es un elemento importante. Se ha tenido desde el Ministerio de Cultura una mirada mucho más integradora. Se ha estado una mirada mucho más integradora.
Oh, Dios mío. Y entonces eso nos lleva por distintos puntos del país. Amaury y su equipo ha estado, Gamal Michelén también, que es uno de los viceministros involucrados, han estado trabajando con esas estructuras a nivel provincial también, para que más jóvenes y nuevo talento pueda incorporarse en esta Bienal de Artes Visuales. ¿Te puedo hacer una sugerencia, una propuesta Claro. ahí en ese punto? Sí. Acroarte. Creo que lo que ha hecho Acroarte en los últimos 40 años, en todo este tiempo, ha sido una labor extraordinaria. Entonces creo que es injusto que no pueden merecer ningún tipo de reconocimiento porque aunque ellos son cronistas de arte y ellos también participan en espectáculos y en organizaciones de eventos, están impedidos por sus estatutos a reconocerse ellos mismos dentro de los premios. Pero ellos tienen un premio, el mérito periodístico. Sí, nosotros buscamos la manera de apoyarles, ¿no? Desde el ministerio también. Me dijo Wanda que vas a estar presente el lunes, el 9, y que parte del Ministerio de Cultura ha estado trabajando. El ministerio, yo me voy a hacer representar porque salgo el domingo. A la Feria de Madrid. Estaré a la Feria de Madrid. Estaré en la Feria de Madrid, pero habrá una representación. Pero el tema de los premios, y es importante decir, no lo he dicho públicamente, será la primera vez en este programa. Nosotros tenemos una política de cara al año 2026 de asumir parte importante de esa premiación que es un elemento fundamental en la cultura dominicana. Los principales premios. Sí. Y que forma parte de la identidad cultural del pueblo dominicano. Por eso en ese rescate nosotros vamos a participar de manera más activa junto a Acroarte, buscando la manera de apoyar esa iniciativa. Es una marca país, definitivamente. Yo tuve una presencia este año en la premiación y la idea es encontrar mecanismos para seguir exaltando lo mejor del arte y la cultura dominicana. Y yo creo que ese es un vehículo formidable y nosotros vamos a seguir trabajando de la mano con la Asociación de Cronistas de Arte. Ese era mi punto. Y que puedas considerar como ministro de Cultura y el Ministerio de Cultura hacerle un reconocimiento, ya que no se puede, porque es muy valioso el aporte que ha hecho a la cultura dominicana. Un esfuerzo importante, muy loable. Claro Roberto que sí. Ángel, Calle Cultura, Arte, Cultura y Movimiento, ¿qué es? Bueno, Calle Cultura, nosotros en esa iniciativa que tenemos con los gobiernos locales, hemos iniciado un proceso de intervención urbana. Hicimos el primer Calle Cultura en San Francisco de Macorís. Tomamos una calle, cerramos la calle y por espacio de 3, 4, 5 horas desarrollamos una agenda cultural con las distintas manifestaciones en esa calle de San Francisco de Macorís. Pero la calle tenía arte público. Habíamos hecho una labor también con muralistas y demás alrededor de ese tramo que fue cerrado. Entonces ahí, desde los artesanos, bibliotecas móviles, microteatro, música, folclore, todas las manifestaciones de San Francisco de Macorís, la incorporación de los grupos folclóricos de la Universidad Nordestana participaron, representantes de la música popular también estuvieron ahí, pero todo alrededor de San Francisco. Y entonces lo que hacemos es un rescate, colocamos en la calle, ¿no? En la calle que desarrollamos la labor, ese concepto de que es 100% cultura, todas las manifestaciones involucradas estamos hablando en 500 metros, y entonces se genera una dinámica y una integración de la comunidad muy significativa. Vamos a continuar, ahora el próximo día 21, Calle Cultura llega a Salcedo, y vamos a continuar con un periplo por distintas ciudades del país para motorizar una agenda cultural lo más rica posible. ¿Tendrá carácter de permanencia en el tiempo eso? Es decir, ¿se repetirá? Sí, claro que sí, porque al final lo que estamos haciendo son una especie de pilotos, ver qué tenemos a nivel del territorio, cuáles son las iniciativas culturales, cómo podemos maximizarlas. Estamos llevando también una ruta cultural a parques y plazas públicos. Iniciamos eso en Puerto Plata el pasado fin de semana. Este sábado estaremos en Asua, en su parque central, con una dinámica artística y cultural de la provincia. Y fomentando y desarrollando la cultura de cada provincia. De cada provincia. Claro, hay que buscarle escenario, espacios para que puedan expresarse, para poder mostrar, no solamente en esas provincias, sino en el resto del país, el valor cultural que tiene, por ejemplo, Puerto Plata, o que tiene Asua, o que tiene San Francisco. Ese es el objetivo fundamental de esa política descentralizadora también. Maravilloso. Roberto Ángel Salcedo Sanz Hay que está en hablar de exclusiva. política. Espérate, a eso voy. Ay, A eso voy. no podemos dejarlo ir. No, porque él se cree que está muy cómodo aquí contigo. Ay, no, Víctor y Lisset son amigos míos, ¿sabes? Prepárese ahí, pónse un chaleco ahí, ministro. Me dijo Lisset que te preguntara. Eso no es verdad, ¿eh? Okay. Oye esta. Luis Abinader
Además de que la Constitución establece que nada más son 2 periodos, pero él, no conforme con eso, se inventó unos candados y una cosa, y una cadena, y una... ¡Pan! Y cerró el asunto, y que él no va en el 2028. Sí. Entonces, en el PRM se han soltado una serie de aspirantes. Sí. Y Roberto Ángel Salcedo Sanz es miembro de la dirección ejecutiva del PRM. Así es. Entonces, ¿cuál entiende Roberto Ángel Salcedo que debe ser el candidato o la candidata del PRM en el 2028? Miren, Víctor y Lisette y amigos televidentes, yo me inscribo en seguir trabajando por el gobierno del presidente Luis Abinader. Yo creo que estamos en una etapa muy importante, que cualquiera que sea el candidato o la candidata, el presidente dijo hoy en la semanal que todos son excelentes, y yo me inscribo en eso mismo también. Sí, pero uno más que Son el otro. excelentes, pero todos ellos, o el que salga o la que salga, elegido o elegida, tendrá que estructurar la campaña sobre la base de los 2 gobiernos del PRM y de los resultados de estos 2 ejercicios constitucionales. En ese orden, no podemos desvirtuar lo que tenemos entre manos ahora, que es seguirle sirviendo al pueblo dominicano. Hace exactamente un año que el pueblo dominicano le otorgó al PRM, a través de Luis Abinader y sus candidatos, una mayoría importante, no solamente para seguir dirigiendo la República Dominicana desde el Poder Ejecutivo. Lo hizo en febrero del año pasado, otorgando cerca del 90% de la municipalidad. En el Congreso Nacional, 145 de 190 diputados y 29 senadores de 32. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que devolverle en servicio y atención en todas las áreas a la población dominicana que ha cifrado sus esperanzas en el PRM y en el presidente Luis Abinader. ¿Usted cree que todos los funcionarios y representantes en el Congreso y a nivel municipal vibran en la misma frecuencia que el presidente? Porque yo personalmente creo que él duerme con el enemigo. Eso soy yo que pienso eso. Bueno, pero yo siento que hay disposición en la mayoría. Yo no pienso, compañeros. perdóname, Roberto, yo no pienso que él duerme con el enemigo, porque doña Raquel es una mujer, pero sí estoy de acuerdo contigo. Bueno, La gente sabe a qué me refería. Claro, pero yo creo que hay una comprensión. Sobre todo en lo que dice Lisette de la sintonía, Roberto Ángel. Sí, mira cómo pero, tú te expresas, mira cómo tú trabajas, mira cómo tú tienes tus planes. Lo que pasa es que usted en un partido tan grande como el PRM, usted va a tener compañeros con una actitud distinta. A veces usted tenerlo monolíticamente todos, sintiendo y pensando lo mismo, no es tan fácil. No, pero yo las creo que actuaciones deben ser consonas con el claro que propósito del mucho, presidente. mucho más armoniosa. Por eso también mi llamado a que nosotros no descuidemos la labor de gobierno. Los compañeros le asiste el derecho de convertirse en aspirantes y luego que vengan los plazos convertirse en precandidatos. Eso es así. No solamente con las candidaturas presidenciales. También tenemos el tema municipal, son miles de candidatos a nivel de la municipalidad, entre los regidores, los directores de distrito, los vocales, los senadores, los diputados, o sea que es una gran boleta, no solamente el PRM, sino todos los partidos del sistema. Pero nosotros tenemos en el año que viene, el 2026, un compromiso del partido, hay un mandato estatutario para la renovación de las autoridades del partido. Entonces eso viene primero también. ¿Y a quién tú apoyas como presidente? Atiende ahora. ¿Y a quién tú apoyas como presidente del PRM? Es el que te pone en Fue Lisette que me situación dijo que te incómoda. preguntara. Pero esa parte sí yo la digo con mucha suavidad y mucha comodidad, porque yo quiero que Luis Abinader sea el presidente del PRM. Yo quiero que Luis Abinader sea el presidente del PRM. Tú te fijas, es un tigre. No, se maneja como, muy claro, no. como Yo candidato lo hay que esperar, pero como presidente del partido... Lo que pasa es que eso viene primero. Claro. Es un tema de orden. En el 2026 tenemos ese mandato estatutario y tenemos que colocar a las nuevas autoridades del partido. Pero tú verás cómo lo voy a joder ahora, perdóname. Sí, atiende ahora. ¿Y para secretario general? Habría que esperar, Víctor. Hay que esperar, Víctor. Hay que esperar. pero Porque hay compañeros muy valiosos. Hay compañeros muy valiosos. Y yo sé que debe establecerse una armonía entre la figura del presidente del partido y del secretario o la secretaria general. Pero yo creo que debemos, y ya volviendo al punto original de la pregunta, nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos por presentar más resultados en beneficio del pueblo dominicano, que al final será el aval para el candidato o la candidata del Partido Revolucionario Moderno. Y yo tengo 2 sueños. Mi primer sueño es que Luis Abinader sea el presidente del PRM en el 2026 y en el 2028 que el partido siga dirigiendo a la República Dominicana. Para eso necesitamos este segundo periodo consolidar la obra de gobierno del presidente Abinader. ¿Y para el secretario general? Hay que pensarlo.
No, pero ahí ha podemos sido esperar. muy buen manejo. Podemos Yo esperar. quiero que tú sepas que ya en la parte final de la entrevista, que bueno, le doy gracias a Dios de tener la oportunidad de hacerlo públicamente. Una de las facetas en la que yo más te admiro es como padre. Conozco de tu relación con Miranda, con Sofía, con Jimena. Sí. Con Jimena, que ya tiene, una tiene, sí, señorita, tiene toda- 10 tiene para 10 45. años. Y la verdad es que Sí. has hecho un gran trabajo y también Muchas como gracias. hijo, porque cuando se tiene la oportunidad de conocerte y verte desde niño Sí. en los medios de comunicación, ya te sentimos como parte nuestra. Bueno, es que imagínate tú, pero ¿y cómo ¿Te acuerdas no? de las cosas de Robertito? Pero por Dios. Ponía al papá en apuro allá. ¿Y tú No, pero- te acuerdas cuando trabajaba con su papá en 7x7 y después 9x9? Roberto Ángel ha tenido una trayectoria Así es. amplia, querida además, de desarrollo, de aprendizaje y de formación. Y yo te felicito por eso, Muchas gracias. porque decidiste iniciar un camino en la política, te has estado preparando, formando y viviendo el proceso Claro. de lo que hablábamos hace un momentito, y eso es practicar con el ejemplo. De eso se trata. Obviamente Y eres de las algo- personas que tiene un gran futuro por delante y el país siempre va a agradecer que tus propósitos sean, como hasta ahora, nobles para con todos. Y también voy a cometer una indiscreción. Yo sé que tú no lo vas a decir y tú no lo digo yo responsablemente. El hecho de él ser hijo de Roberto Salcedo, mucha gente entiende que quizás por eso la tuvo fácil. Roberto Ángel no la ha tenido fácil en política. Miren, originalmente Roberto Ángel no iba a ser funcionario del gobierno. Originalmente Roberto Ángel iba a ser candidato a una posición electiva. Se midió en encuestas y se le ofreció para que participara como candidato. Eso, por razones que no tienen que ver directamente con él, no se pudo dar. Posteriormente se le propuso y se le bailoteó para otra posición en la que también fue evaluado junto con su padre en las encuestas. Y él, al igual que como lo está haciendo Omar Fernández ahora con Leonel Fernández, fue muy respetuoso y supo diferenciar los intereses personales con los intereses políticos. Posteriormente entra al gobierno y lo que originalmente iba a ser en el 2020 no se dio y él se quedó tranquilo. Después fue llamado al PROPEP, que no era lo que estaba tampoco en carpeta. Después se habló de otra posición que no resultó y ahora está como ministro. Y ustedes lo han visto con una parsimonia, con una tranquilidad y con una ecuanimidad, siendo un hombre muy cercano al presidente, de mucha lealtad y solidaridad al presidente, miembro de la dirección ejecutiva del PRM y está haciendo un gran trabajo. Y no todos, sobre todo los jóvenes, al entrar a la actividad política y tener esas inestabilidades propias de la ciencia social, Claro. que es la política, reaccionan como tú lo has hecho. Bueno, yo le dije una vez al presidente, recuerdo que era una de las expresiones por todo lo que entrañaba un nuevo gobierno. Mire, yo no extraño ir a la luna, porque yo nunca he ido. Yo no extraño esto de ser funcionario público, yo nunca he sido. Priorice a los otros compañeros y yo puedo esperar. Y así fue, lo hicimos al inicio del gobierno en el 2020. Y muy bien, siempre sirviéndole al partido, sirviéndole al gobierno. Creo firmemente en el presidente, en su gobierno y por eso estoy aquí sirviéndole. Muy bien, enhorabuena. Gracias por Muchísimas estar con gracias. nosotros y éxito.